¿Qué es Tunnel Vision? Una empresa innovadora mexicana, 100% creativa, enfocada básicamente a la educación. Queremos innovar lo que son los salones de clases, lo que son los equipos para los maestros, en base de multimedia, en equipos de proyectores, en equipos de computación, todo en una base interactiva. Entonces, básicamente estamos enfocados a lo que es primaria básica, pero también estamos incursionando en secundaria. Pero es innovar el salón tradicional de clases, convertirlo en un salón de invéntica y creática. Invéntica y creática. Sí, así es. ¿Qué es invéntica y creática? Invéntica y creática viene a ser la forma, vamos a llamarla de diferentes medidas, hacer lo máximo con lo mínimo. Hacer lo máximo con lo mínimo. Con lo mínimo. Sí, suena redundante, pero tomamos como ejemplo siempre lo del Apolo 13, cuando les viene la explosión y se quedan sin oxígeno, el director les llama y les dice a los científicos, tenemos esto en el espacio para crear oxígeno. Y un doctor dice, no, faltaría un catalizador. No, eso es lo que hay. ¿Cómo? Sí, eso es lo que hay. Sí, y sí. Con eso tuvieron que traer. Sí, que no, sí, tengas, entonces, no tengas el no en la boca, maestro. Si ves lo que hay, ¿qué? ¿Te los llevas tú o qué diablos? ¿No? ¿Cómo lo llevo hasta allá? Entonces, esa es la base. Porque si empezamos con pretextos, pues nos quedamos en nada. Claro. Entonces, esa es la parte de la creatividad que tenemos que sacar del cajón para resolver miles y miles de problemas de toda índole. Sería la creatividad fuera de la caja, ¿no? Exactamente. La idea de que todo se hace conforme todos los ingredientes tienen que estar presentes. Exactamente. Y no necesariamente con lo que hay. Bueno, ¿a quién se le ocurrió, Joel? A mí se me ocurrió durante... ¿Tú qué eres? Vamos a hablar de tú. Claro, somos me parece de la misma perfecto. rodada. Dime, sí, estudié Ingeniería Química en el Instituto Politécnico Nacional de Siquie. Luego me di cuenta que me gustaba mucho la física porque complementaba parte de lo que yo estudiaba de la química. O sea, como químico sabía hacer reacciones, pero no sabía cómo cómo funcionaban los electrones, cómo estaba el núcleo. Entonces me hacía falta la física. Entonces, en vez de seguirme de maestría y doctorado con la misma química, ahora me cambié a la física y hice otra carrera, parte de la carrera becado en la Ibero. ¿Cuántas carreras hiciste? 2, vamos a decir prácticamente. Química y física. Química y física. ¿La física en la Ibero? En la Ibero. ¿Y funciona igual la física en la Ibero que en el Poli? Es buena pregunta, la verdad que sí es buena pregunta. Puede ser algunos, sí, sobre todo los enfoques empresariales. Porque yo, por ejemplo, en la Ibero veía que la gente era más práctica en cuanto a hacer algunas empresas, en cuanto a cómo aplicarla. Y en el Poli era más teórico. ¿De qué edad entraste a la Ibero? Terminando la carrera sería que de 23 años más o menos. ¿En el Ibero? Sí, cuando yo termino química en el Poli. Estoy yo muy chavito, pero aprendí muchísimo. O sea, lo que traía del Poli era excelente en cuanto a técnica. ¿Y te bailabas a tus compañeros? Pues no solo a los compañeros, los maestros me tenían pavor porque era muy inquieta en preguntas de física sobre todo. Es que no sabemos, por ejemplo, al día de hoy qué es la carga eléctrica. Así algo de simple, no lo sabemos qué es. Entonces manejamos toda la tecnología de la electricidad, manejamos los electrones, pero no sabemos qué es la carga eléctrica. Entonces les decía a los maestros, ¿y qué es la carga eléctrica? Pues es una propiedad de la materia. No, pues no me digas eso, ¿qué es? Pues investígalo. Y sí, con los años hice una teoría que algún día platicaré sobre la estructura del fotón y otras cosas. Pero bueno, en esa rama de la enseñanza yo veía cómo se enseñaba en el Poli, cómo se enseñaba en la Ibero. Pero antes yo venía todavía más atrás de un seminario. Entonces, ¿cómo se enseñaba también en un seminario? Y me di cuenta que entonces mi campo era la enseñanza. ¿Cómo quería que me enseñaran a mí? Y cuando después de ahí trato de innovar hacia la educación, apliqué todas esas experiencias de cómo me hubiera querido que me enseñaran a mí. Y empecé a crear esos conceptos, inventos, proyectorcitos, durante muchos años. Estamos hablando de más o menos 30 años de estar metido en las aulas, de recorrer a ras de pasto, porque nunca quise ser notorio. Todos los salones, visité miles de escuelas, platicaba con maestros, me pedían que les hiciera otros telescopios, microscopios, todo lo que me permitía la física y la química y las matemáticas, hasta llegar al Salón de Invéntica y Creática, con mucho orgullo mexicano, y que está ya funcionando el primer salón. ¿A ti cuándo se te ocurre el Tunnel Vision, este taller de Invéntica y Creática? ¿Cuándo te surge como si, hay que hacer? O sea, ¿en qué momento viene la inspiración? Yo creo que viene la inspiración cuando precisamente con los maestros me decían, ¿cómo resolver este problema? Algunos me decían, bueno, pues ese es el camino, o ese es el único camino.
Y a ver, pero ¿por qué es el único camino? Espérate, ¿no? Vamos despacio. ¿Qué no puede haber miles de caminos finalmente? Estoy de acuerdo que sean unos más cortos, más efectivos, dependa de muchas variables. Tienen características distintas, claro, pero puede haber varias. Pero exactamente, sobre todo eso, tienen que haber varios tintes. Entonces, fue cuando me di cuenta que faltaba entonces una enseñanza más creativa, donde los maestros nos exigieran, a ver, ¿cómo resolverías este problema? ¿Tú cómo lo resolverías? Si tenemos este fenómeno, ¿por qué crees que ocurre así? No que me den tantas definiciones, porque imagínate. No es la teoría. Sí, nos llenan de definiciones que ni entendemos. Sí, Hay una enseñanza que decía que pasa del libro del maestro, del cuaderno del maestro, al cuaderno del alumno, sin pasar por el cerebro de los dos. Tendríamos que enfocar entonces, ¿tú qué piensas? ¿Cómo crees que se resuelve? Esa forma de enseñar fue la que me dio los tintes de poder sacar la creatividad. Bueno, ya tienes los fundamentos. Exactamente. Cuando dices y le pones carita, bracitos, el torso, las piernitas a la idea. O sea, yo los detalles de, me imagino un salón de clases con estas características. ¿Cuándo se te ocurre? Sí, en una ocasión que un maestro sacó un equipo de retroproyección, de hace muchos años se llamaban retroproyectores de acetatos, pesaba como más o menos 30 kilos, y dije, santo Dios, ¿qué es eso? Lo traían entre 3 personas. Dije, ¿esto para qué? Dice, para dar una clase, para proyectar una diapositiva, bueno, un acetato. Dije, no es posible este monstruo, ¿quién lo va a cargar? ¿Y cuánto cuesta? Pues miles de pesos. Entonces, cuando me dicen, ¿tú podrías hacer algo más práctico, mejor? Dije, pues si no lo puedo hacer, o no sé si yo puedo hacerlo, lo voy a intentar. Exactamente. Igual me pierdo en el camino, pero si no lo intento, pues nunca voy a saber. Y empecé con latitas, con lupas, con lo que encontraba, y el primer retroproyector que hago, precisamente lo hago con una lata de leche, no voy a decir la marca, con un foco convencional de 60 watts. La lata. Leche Clavel. O Clavel. Carnation, sí. De ese, ahí va el foco, una lupa, un espejo, y por ahí la parte fundamental, lo que le llamábamos entonces un espejo Fresnel. Bueno, ese espejo lo desarrollé técnicamente con química, y con esos elementos, con 50 pesos, construí un retroproyector compacto, ya no era el monstruo que era en ese entonces. Y ahí fue cuando me dicen los maestros, oye, ¿y podrías hacerme uno? Pues sí, ¿cómo no? Y yo te doy los 100 pesos y yo te doy 50. ¿Cómo no? Y ahí, ¿cómo no? Y ahí es donde inicia un poquito la idea del negocio. Bueno, pues yo era más teórico, pero ya cuando me dicen, hazme otros días porque mira que la escuela y que los maestros, pues yo no tenía dinero. Imagínate eso en Oaxaca, en Chiapas. Exactamente. Con las zonas deprimidas que no, retroproyector. No, ni aquí tampoco había, aunque no había que ir tan lejos, aquí en el DF no había, no los teníamos en el DF, en el Estado de México, en Puebla, era prohibido ese tipo de equipos, y cuando lo hicimos, sí, exactamente, llegó hasta todas esas regiones, y así sin ningún apoyo me fui a la libre, o sea, teníamos que innovar como podíamos y fabricar ahí en el patio y tras patio donde nos dejaban. Y de verdad que cuando hay unos pintores de Estados Unidos que lo usaban mi proyector para proyectar y calcar sus dibujos, cuando nos vieron trabajar casi en un basurero, le dice, ¿así trabajan en México? Pues, ¿qué le hago, amigo? Le digo, o sea, yo no me gustaría, hubiera de ver investigación, lo que ahora tenemos, pero en ese entonces, estoy hablando de 30 años, me decían, pues, se requiere mucho valor, digo, pues, valor, creatividad y muchas cosas, y la familia sacrificar uno mismo. Pero es el espíritu del investigador, del inventor, del innovador. Entonces teníamos que caminar. ¿Y cuándo nace el primer salón de Inventica y Creática? Bueno, hace 3 años yo ya tenía todo el concepto de lo que iba a ser este salón. Íbamos a suprimir los... ¿Cuánto llegas? Perdona que te interrumpa. Desde que dices, ¿por qué no hacer un salón distinto? Hasta que dices, este es el modelo de salón. ¿Cuánto te lleva desde que surge la idea de por qué no tener un salón distinto donde se dé la creatividad y la inventiva y se vean los problemas y entiendan los procesos y se buscan soluciones? Desde ahí hasta que debe de contar con ta. Sí, más o menos 20 años. ¿20 años? 20 años. Sí, no eran... ¿Es tu nena? Sí, Araceli. Araceli, ¿cuántos años tiene Araceli? ¿Cuántos años tiene? 28 años. Te hace loco tu papá, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo, o sea, desde chiquita me acuerdo que ella decía con los salones, ya con los salones estaba, oye, si hacemos así, y éramos su prueba piloto cuando estábamos pequeños. De hecho, en mi escuela, en la escuela primaria donde estuve en la Quintil Gómez Álvarez de la Gustavo Amadero, ahí mi papá dijo, oye, ¿por qué no empezamos a hacer en tu salón de clases estas modificaciones? Y si hablamos con el director, y si hablamos con el maestro,
Y entonces todos los alumnos nos quedábamos así, ¿y este salón qué es? Decías, y nos papá, tenía no, a todos no, ahí papá, en esa escuela. No, papá, no, después, papá, ¿no? Porque no eres un papá normal. No, bueno. Sí, y desde ahí nos empezó a jalar con esta idea. No sabes la Sí. ventaja de tener un papá así. Sí. De cómo te va a revolucionar. Te revolucionó el cerebro, sin lugar a dudas. Sí. Ahora, me dices que ya existe, Joel. Lo acabamos de hacer en trámites de 2 años porque la burocracia nos frenaba bueno, un poco. No hablemos de eso. Suele suceder en este país, pero hace un año empezamos a instalarlo ya y nos tardamos 1 año en hacer el primero. Obviamente, ¿En ahorita dónde ya lo instalaron? lo instalamos en la escuela José María Morelos de Catepec, en San Cristóbal, ahí en el Estado de México. Perdón, en San Agustín, Estado de México. Pues una zona difícil, digamos, pero nos aventuramos. Bueno, en ese caso nos asaltaron 2 veces, pero no pasó mayores. Bueno. Pero sí logramos llevar nuestras cositas, instalarlo y poco a poco. ¿Cuántos metros? Son más o menos 8 por 6 metros, lo que es un salón típico de primaria básica. ¿Qué elementos tiene? Bueno, tiene un estudio de televisión donde los niños hacen comerciales, donde los niños hacen también noticieros científicos. Vamos a hablar de cuándo se descubrió América, cuándo se descubrió el microscopio, pero con una faceta de noticiero. Entonces, como si fuera la nota de ahorita. A ver, Roberto Hooke descubrió el día de hoy el microscopio. Y vamos con la reporterita doña Leticia, que nos va a presentar una nota. Y regresamos. Eso implica hacer un guión, claro, hacer las imágenes, investigar videos. Entonces, de ahí ya se empieza el aprendizaje. Cuando se presenta el noticiero, es otro aprendizaje de los que lo van a presentar para saber hablar en público. Y los que lo escuchan, otro aprendizaje. Entonces, en ese concepto, ese pequeño estudio de televisión que va en una esquina, porque ahora se aprovechan todos los muros, porque ya no hay muebles. El mobiliario tradicional, adiós. Tiene pasto sintético donde los niños se acuestan, se retuercen, como quiera se acomodan para estar más cómodos para una clase de esa edad. Un niño lo aprisionamos en las bancas y no lo sacamos de ahí todo el día. Y no, quiere libertad. Entonces va el estudio de televisión. Luego va un laboratorio de ciencias, donde difícilmente en básicas hay un laboratorio de ciencias, con un microscopio digital, con experimentos sencillos, con experimentos de la casa, con experimentos del hogar, de una manera creativa, para que el niño, como le digo, vaya resolviendo de sus dudas él mismo, básicamente él mismo. A lo mejor está errado, a lo mejor no tiene el concepto claro, pero que él mismo vaya generando. Porque si yo ya le digo y le explico, es que mire, esto es el principio de Arquímedes, pues sí, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué me importa? No, él mismo va generando sus propias ideas. Y aparte de eso, el experimento que hace en el salón, se lo lleva a su casa. O sea, buscamos que trascienda del salón hasta su casa y llega a su casa con un carrito de propulsión, con la tercera ley de Newton, y empiezan los niños en su casa y mire, sus mamá, papás, lo que hice. Mira, aquí hice esto. Incorporas a los papás. Exactamente. Entonces, no solo quedarse en la escuela, ahí cerrado, sino se vaya. Bueno, luego tenemos un iShop. ¿Quién? eShop o un iShop, como se quiera decir, en el sentido de que si es la parte electrónica de venta. Eso es muy importante, porque queremos formar a los niños emprendedores. Darles a los niños las nociones básicas de lo que es las finanzas. Esta materia no está contemplada en las actuales asignaturas. Entonces tenemos que hacer niños emprendedores desde ese momento para que, a ver, mira, tú hiciste ya un invento, tienes una idea, tienes esta creación, ¿cómo podrías comercializarla? Pues hay mecanismos en línea, hay estos mecanismos que podemos tomar de la internet. Bueno, todos esos mecanismos los empezamos a enseñar a los niños para que ellos crezcan con un espíritu emprendedor. Y cuando digan, bueno, ya salí de clases, ya salí mi carrera y no hay trabajos, no, espérate, no te preocupes, tanto que no haya trabajos, tú los puedes generar, claro. Tú puedes tener tus propias ideas, pero para eso, bueno, hay que empezarles desde esa edad, desde primaria, a empezarlos a formar. Entonces, esa es otra área que le llamamos eShop. Luego, al centro va un proyector múltiple, que haga de cuenta que es como un cubito, por ahí se puede ver una foto, pero si no lo tenemos acá, lo voy a describir. Es un cubo o un módulo en el que incorporamos un proyector, una computadora, su equipo de audio, internet, micrófonos, todo en uno. Y ese pequeño proyector o gran proyector, diré yo, nos permite mostrar audiovisuales interactivos, nos permite mostrar toda clase de videos, conectarnos en red, mostrar un planetario. Entonces, toda una enseñanza multimedia con un solo equipo. Por eso era la idea de ir simplificando los equipos que yo diseñaba desde hace 30 años, hasta sacar ese portafolio multimedia modular. Entonces ya con ese portafolio empiezan a proyectar en todas órdenes. También los niños elaboran sus lentes 3D y ven videos en 3D de dinosaurios, de toda clase de efectos. A ver, te voy a hacer una pregunta. Claro.
¿qué maestro se necesita para este salón? Bueno, los principales maestros que notamos ya en este salón funcionando son los niños. Ya el rol del maestro pasa a ser de guía, de coach, ya no exactamente la parte hasta arriba como que vertical, poco más horizontal. Entonces a los niños que se les enseñó a manejar los equipos, ahora ellos mismos llegan y prenden el proyector y dicen, a ver, ¿qué experimento queremos hacer? Buscamos en las redes, que esa es otra gran ventaja. El maestro no puede saber todo, pero sí la tecnología nos permite saberlo. Porque yo a un maestro le pregunto, bueno, hable sobre la Segunda Guerra Mundial, y sí, no sé qué, y empieza a hablar. Hace mucho. Y no sabe de repente algo, lo puede entonces buscar ya sea en YouTube, a través de las redes. Y si por ahí dicen la bomba atómica, oiga, ¿y qué es el átomo? Tampoco el maestro puede saber todo, el maestro de primaria, pero las redes y la tecnología nos dan ese conocimiento. Pero no todos los maestros pueden ser coach. O sea, ¿cómo te diré? Hay que prepararlos. Sí, es que más que prepararlos, ¿sabes qué? Es una actitud Sí. ante el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, no aún sea titulado, Sí, no sí, cualquier maestro cabe en un salón así. Sí, es cierto. Sí. Necesita tener una forma de pensar distinta para adaptar y poder llevar el ejercicio de coach o de coordinador de las inquietudes de los niños. Exactamente. No cualquier, si No, es un no. maestro tradicional o que, bueno, no necesita ser viejo para ser tradicional, No. hay viejos que son revolucionarios Y hay jóvenes que son Sí, viejos, sí, ¿no? Sí. O sea, te enfrentas a un problema que no cualquier escuela acepta un salón así y no cualquier maestro puede conducir una dinámica así. Sí, es una innovación realmente. Curiosamente aquí empezamos entonces la capacitación no con los maestros, sino con los niños. Los niños acudieron al salón y empezaron a manejar los equipos y aprender. Cuando nos dimos cuenta que ellos ya podían manejar los equipos, que para el maestro tradicional o el maestro que no tuvo acceso a esas tecnologías tenía problemas, el niño le resolvía. El niño le decía, mira, salimos de este programa así, abrimos esta aplicación. Y como con la velocidad de los niños ha de haber quedado el maestro acomplejado. Eso. Pero aprendía también el maestro, finalmente era aprender de todos. Ahora, ¿eso está dentro de una escuela? Sí, dentro de una escuela pública. Dentro de una escuela pública. Sí. ¿Y cómo le hiciste para que el director aceptara? Eso es lo que le digo. Empecé hace 2 años con los trámites. Llegué y dije, bueno, me invitaron por ahí a dar una pequeña plática. Y dije, miren, yo tengo un invento así, que un salón. Pues, a ver cómo es. Pues así, no, pues no se puede. No, mira, han venido otros y lo mismo. Mira que aquel dijo y que aquel no puede. Y bueno, pues 2 años. Más en educación, Sí. México se ha convertido México se ha convertido en un país que tiene siempre un problema para cualquier solución. Sí, nos formamos parte del problema. Entonces llegaste y ¿cómo le hiciste para convencer? Después de un año que mostré mis diagramas, mis fotos, esquemas, renders, todo lo que podía crear, porque físicamente no existía, dieron que se tenía algo positivo y dijeron, bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuánto cuesta tu salón? Ya, para que dejas de estar dando lata. Ya para quitarte de encima. Tenemos ahí un salón que no usamos. Es una bodega, parece una posilga. ¿Te animas a transformar ese? Y cuando lo vi entré arañas. No, una cosa fatal. Dije, claro que sí. Si me dan la oportunidad, con mucho gusto. Dice, oye, pero tu salón nos decías que costaba como 60,000 pesos. Tenemos 40,000. Dije, mire, con eso entro y con menos. Ya no es el dinero. Vamos a ver cómo le hacemos, pero entramos. Dice, pues que Dios te acompañe, ahí está el salón, tú dinos qué vas a hacer o qué necesitas, pero vamos a esperar resultados. Ahora, ¿quién entra en ese salón? Todos los niños, desde primero a sexto año, tienen una visita en la mañana de 9 a 10, a 10, de 9. El primer horario es de 9 de la mañana a 10:30 y el Recreo. siguiente es, toman su recreo y después es de 11 a 12:30. ¿Sí? Más o menos entonces estamos hora y media. Hora ¿verdad? y media. ¿Pero cuántos caben en ese salón? 40. ¿Caben 40? Ujú. Es la población que hay en las escuelas públicas. En promedio son 37 Por salón. por salón. salón. Entonces llega el primer año, toma ese día, luego viene el de sexto, al otro día otra vez el de segundo, y así hasta que van ciclando todos los niños, van pasando todos los grupos. Ahora, ¿cuáles fueron los primeros resultados? Bueno, me falta comentarte algo muy importante. La iluminación se cambió completamente, se metió iluminación LED. Híjole, man. Iluminación más cara, man. La iluminación LED ahorra energía, pero brutalmente. Dura una lámpara 50,000 horas. Sí.
y el consumo es muy 50,000 bajo. pesos. No, ya bajó mucho. Cuesta una lana. Ya bajó mucha. Bueno, sí es cara, Sí, pero cuesta como una nosotros teníamos el ingenio, lo hicimos muy barato. Entonces hicimos nubes con forma de lámparas, que pareciera el cielo para que no estuviera cerrado el salón. Metimos una decoración de pura iluminación LED, de una manera que cuando entra el niño ve un paisaje tan diferente que se siente impactado, y luego ve proyecciones, luego ve planetario, luego el laboratorio. Desde ese momento es una formación ya el niño del impacto que dice, sí se puede, yo estoy aquí, no tuve que ir al universo, no tuve que salir, estoy aquí en esta zona y con este salón, se siente impactado y entran corriendo al pasto y les digo, son libres, sí, pueden acostarse, pueden hacer lo que quieran. No se puede fumar. Oye, dime una cosa, ¿cuándo fue el primer día que un estudiante de ese centro educativo entró a ese salón? Sí, nosotros ya casi lo estábamos terminando, cuando un niño estaba ahí, 2 niños estaban parados ahí en la ventana afuera viendo qué hacíamos, y abrí la puerta y les dije, ¿qué tal, cómo están? Dice, oiga, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Digo, es un salón para ustedes. ¿Cómo? Digo, pásense, ¿cómo no? Entraron a empezar a dar vueltas y vueltas y vueltas. Y dice, ¿y funciona? Le digo, sí, prendió el proyectorcito, empezamos a cantar karaoke, a divertirnos, un poquito de experimentos, y un niño le dice al otro, dice, oye, esto es diferente, ¿qué te gustaría hacer? Dice, como que inventor, ¿verdad? Porque les hice el tour bonito, y eso es real. Y uno le dice al otro, oye, ¿no que querías ser narco? Que tu papá y que tu tío ganaban bien. Dice, pero es que esto me cambia todo, esto se ve muy bonito. Sí, eso. Y cuando noté ese impacto, dije, creo que vamos bien. Es más, con un niño que cambie ya valió mi salón la pena de hacer Mientras este no se esfuerzo. presente a tu papá o su tío, mano. Que te lo está haciendo. Oye, Sí, ¿verdad? Oye, Pero bueno. impactaron. Oye, ahora, ¿qué fecha fue? Fue el 8 de abril, si no mal recuerdo. ¿De? Del De 2016, este este año. Ahora, ¿qué ha pasado? El director, ¿con qué figura geométrica tiene los ojos? Es una directora, la maestra Caritina, que le Caritina mandamos un Estrada. saludo. Vamos a darle Sí, sí. crédito. Sí, yo una no- maestra aplauso. una maestra que acepta una innovación, bueno, en México. ¿Caritina quién? Es la maestra Caritina Estrada, ¿Con K o con C? con C. Caritina Estrada. ¿De dónde tú? Ella está en el sector 7 de Ecatepec. Está ¿Sección? Siete. sector 7. Perdón. Sector 7 de Ecatepec, en Siete. San Agustín. Catepec, a lo mejor la corre por andar haciendo experimentos. Y la escuela es José María Morelos. Oye, ¿y qué dice la maestra Caritina? Le mandamos un saludo y una felicitación a la maestra Caritina, desde luego que nos está escuchando, pero de todas maneras ustedes van con el chisme y pueden tener el testigo de la grabación para que vean que le dimos Sí, su crédito a la maestra Caritina. Claro. Y si no, el salón lo graba todo. Lo está grabando. ¿Sí? Claro, ¿Lo ahorita está le grabando? platico que lo que podemos hacer también. No, y Entonces, después te pasamos la entrevista. me parece en video mejor. para que lo pasen allá. Claro, por supuesto. Caritina, ¿no es un bueno para las articulaciones la Caritina? Oye, Bueno, entonces, sector 7 Catepec, José María Morelos. Morelos. Bueno, y entonces, ¿cuál ha sido la respuesta de lo que ha visto la maestra Caritina? Sí, el primer problema que enfrentaba, digamos, la maestra era poder convencer a sus maestros, porque son 20 maestros y no era fácil, no era fácil. Pasó Ay. un año para convencerlos. ¿Son del CENTE? No. Porque ese es otro problema extra, déjame decirte. Sí, no, porque este salón, por ejemplo, lleva una maestra virtual. Aparece en holograma la maestra flotando y puede dar una clase. Así si los maestros se van de marcha, no hay ningún problema. No les des ideas. Oye, 20 Bueno, maestros en la escuela. 20 maestros. Entonces, cuando ya empezaron a acudir uno a uno al salón, sí fue el impacto también para ellos. Debemos de decir que no solo los niños, sino también los maestros Ahora. dijeron, este es otro mundo. Bueno, hay que digo, ay, qué buena onda, y hay que digo, no, esto no sirve, no está en mi escritorio, ¿dónde voy a sentar yo? ¿Dónde están los alumnos? Nadie dijo eso. ¿Nadie? Afortunadamente, Ah, qué bueno. nadie comentó eso, al contrario, ahora ya hay maestros que utilizan el salón sin que estemos nosotros o sus niños de una manera ya amplia. Bueno, los alumnos te van a decir, vamos al salón de las Vamos. nubes. Sí, sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo se llama el salón? El salón de Invéntica y Creática. De México. Vamos al Al salón, planetario. al salón es el salón verde. Sí, y se tiran el pastito Pues y sí. ven el planetario. Sí. Hacen sus lentes 3D, los niños hacen sus lentes 3D para ver sus videos en 3D y también se los llevan a su casa sus Ujú, lentes, ¿verdad? también. Pues sus hermanitos. Entonces los maestros empezaron a comulgar con esta idea poco a poco. No digo que fue fácil ni mucho menos, pero cuando ya vieron los resultados de que el niño se desenvolvía mejor,
de que el niño podía hablar en un estudio de televisión, podía cantar, también lleva una cancha de básquetbol, pues podía también hacer deporte, podía hacer arte, podía hacer ciencia, estaba comulgando con todos esos factores de un salón que amalgama diferentes espíritus, diferentes características de vocación, porque hay niños que quieren ser deportistas, otros artistas, otros quieren ser científicos, otros quieren ser políticos. Bueno, va a pasar por alto. Entonces, no hay nada incentivando esa clase de práctica. Sí, sí. Bueno, y entonces, bueno, total, ahora, ¿qué sigue? Que sigue, exactamente. Voy a decirlo hasta en broma. Sigue otro salón, ya nos compraron otro salón. ¿En esa misma escuela? No, en otra que está de vecina. En el mismo Es que los vecinos, del mismo sector, los vecinos que tenían niños por acá o primos por acá, les platicaron. Nunca falta el chismoso. Sí, le dijo, oye, que hay un salón, que no sé qué, que es una maravilla, ve a verlo. Fue el director, lo vio, bueno, fue el supervisor, de hecho. ¿Supervisor? Lo vio y dijo, a ver, eso me interesa, quiero uno en mi escuela. Y ya, el lunes empezamos, la próxima semana. ¿En qué escuela va a ser? Es en la Rafael Ramírez. Rafael Ramírez, Igual turno matutino. Turno matutino. A ver, dime, Joel, Nelly, ¿quién les ha ayudado? Al principio nadie. Y actualmente nadie, ¿no? No, y actualmente tampoco. Bueno, ¿Quién te ha ayudado? bueno, le dije nadie, porque nadie creía en este proyecto. No, bueno, en México. Nadie. Y lamentablemente. En México hacer algo sí. revolucionario es pecaminoso, te vas a ir el Es difícil. No, Me pues. enseñabas una idea que apareció en las redes que decía, por ejemplo, Edison tuvo que tocar 1000 puertas para que le creyeran en Ciudad del Foco. ¿Quién más me decías? Paul Pasteur tuvo que tocar 500 Todas las pruebas puertas. que tuvieron que hacer, Sí. ¿no? Yo llevo tocadas como 20,000. Todavía no logro nada, pero ya las toqué. No, Estamos pues en ya tienes camino. uno, ya tienes el segundo salón. ¿Te pagaron el segundo salón? Sí. ¿Cómo le van a hacer Totalmente. los maestros si no tienen ni dónde sentarse? Bueno, hay un programa que se conoce a nivel república, donde cada escuela recibe cierto financiamiento. En promedio las escuelas, por ejemplo, ahorita que les llaman al 100 o escuelas de calidad, reciben hasta $1,000,000. O sea, Que dinero se- sí lo hay. Que no es el caso de Caritina, ni será el caso de Rafael Ramírez, Sí. pero algunas escuelas, pues ese presupuesto no lo han de ejercer, No. Sí, o no. podrían no ejercerlo. Bueno, Sí, entonces Vamos a meternos hacen ahí. también cooperativas, hacen kermeses. ¿y cuánto te pagaron? Me pagaron 48,000 pesos. Ah, ya vas mejor, 48,000 pesos. Ahora, pero tú no recibes un quinto de esto. Pues básicamente por la instalación se cobraría casi eso nada más y por el diseño, casi. Ahorita estamos invirtiendo, no gastando, estamos invirtiendo para que se vea la obra. De tal suerte que la gente que ahorita empieza a visitar ese salón, pues es nuestro mejor salón de venta. Ah, ok, perfecto, yo te entiendo perfectamente. Ahora, el chiste es que haya un salón así, o a lo mejor, si no pensar en cada escuela, por lo menos en cada sector, para que cada escuela pueda llevar a los alumnos o puedan tener clases extraescolares en un salón así, Acceso a él. para fortalecer o reforzar los conocimientos adquiridos. De todas maneras, ¿qué es lo que tú pides qué es lo que tú pides a las autoridades educativas? Bueno, definitivamente sí se necesita inversión, sí se necesita tal vez también un socio inversionista. Seguramente se van a necesitar un socio inversionista, se va a necesitar apoyo por parte de la SEP, un apoyo que pedimos ganado a pulso en esos 30 años de trabajo. ¿Cuánto necesitas, Joel? Yo creo que para poder lograr esta idea, como dice, de cristalizar en muchas escuelas este salón y otras por ahí que traigo otras ideas, pues estamos hablando más o menos alrededor como de 6 a 10 millones de pesos. ¿En cuántas escuelas? La idea es cubrir, como dice usted, significativamente, ¿verdad? O sea, no podemos ni en todas... es difícil. no es imposible, pero sí no, es muy una complicado. tarea. Sin voluntad política Y también y económica, es muy difícil. es muy difícil. Tienes que Sí. multiplicar, o sea, tienes que hacerlo Aunque, piloto sí. y una vez que demuestras, a lo mejor ir abarcando un poco Sí. mayor. Voy a dar un dato interesante. A ver. Hace 8 días llegó al salón un grupo de visitantes de Ecatepec. Entre ellos iba un diputado,
¿verdad? El diputado Inocencio Chávez Reséndiz. Chávez Reséndiz. Inocencio Chávez Reséndiz. Chávez Reséndiz. Cuando vio el salón se quedó maravillado porque él es diputado, pero fue profesor. Entonces como que tenía más sentimiento de lo que estaba viendo y así, de buenas a primeras, dice, ¿qué más podemos hacer en ese salón? ¿Cómo poderlo llevar poco a poco a otros saloncitos? ¿Cómo llevar parte de este equipo en partes? Y le dije, sí, ¿cómo no? Diseñé una pequeña maletita que le llamé portafolio multimedia, que integra también un proyector LED, que integra la computadora, equipo de audio, micrófonos, microscopio, muchas cosas para la enseñanza y que es una pequeña maletita. A ver si la mostramos. Aquí está. Aquí está todo el conocimiento que puede ejercer un maestro ya en su salón de clases, sin todo el salón, ¿verdad? Tiene un costo de 3,990 pesos, pero ya trae su proyector, su computadora, equipo de audio, perfectamente con todas las aplicaciones precargadas, los libros, lo que la tecnología nos permite. La lámpara dura 50,000 horas, entonces prácticamente decimos que es de por vida, ya no requiere mantenimiento, trae aplicaciones, libros, todo digitalizado, trae videos, trae música, trae? Inglés, es muy importante, trae inglés para poder hacer un curso desde básico hasta avanzado. Todo lo que es la parte humana, todo lo que son aplicaciones de geografía, matemáticas, toda la enseñanza, todo el conocimiento de mis 30 años se resume acá. En la parte posterior podemos ver aquí ya su equipo de audio. Ya trae integrado su equipo de audio. Y un solo cable, simplemente un cable que lo conecta a la corriente eléctrica y a trabajar inmediatamente. No requiere calibración, se proyecta sobre cualquier superficie y con un mouse empieza a trabajar inmediatamente el maestro su clase o los niños. Entonces fue lo que le mostré esto también a las personas que estaban ahí. Y bueno, el diputado dijo, a ver, esto me interesa. Yo quiero 20 para mis maestros de mi zona. 20, yo te los compro directamente. Le dije, pues genial. Y dice, y voy a invitar a los demás, a los de todo el plantel ahí, no son como 75 diputados. ¿Cuándo fue Inocencio? Fue el día jueves. ¿Este jueves? Este jueves. ¿La semana pasada? La semana pasada. Pues ojalá te cumpla. Ayer me reuní con él nuevamente, me mandó a llamar y me dice, me llevó ya jefes de sector, me llevó otros diputados, dice, oye, ¿por qué no cada diputado que dé 20? ¿Tú los haces? Digo, pues dígame y yo con mucho gusto. Pues vamos a hacerlo, me dice, de verdad, yo soy maestro, yo fui maestro, dice, de la política. Y ya estando en esto, en una escuela, hace también como 8 días, tuvimos la presencia del presidente municipal de Ecatepec, ¿verdad? El licenciado Indalecio Ríos, ¿verdad? Bueno, ahí en Ecatepec hay que tener nombre exótico para participar en política. Parece. Bueno, Indalecio Ríos. Indalecio Ríos Velázquez, ¿verdad? Y es el presidente municipal, entonces en ese momento estaba diciendo que iban a meter una nueva luminaria de 50 millones de pesos y otras cosas, y le dije, oiga, me puede dar un poco de tiempo, pero la gente, de verdad, también no podíamos entrar. Y entonces la mera directora, la maestra Julia, que es de la dirección, ¿verdad? La subdirectora. Que maneja como 500 escuelas en Ecatepec, dice, yo conozco ese proyecto. Y se acercó con el presidente y con ese cuadernillo que tiene por ahí y se lo presentó. Dice, esta es una innovación, maestro, al presidente municipal. Dice, ¿usted lo conoce? Claro, dice, es una maravilla, me interesa. Y entonces ayer ya nos llamaron de la presidencia que en esta semana nos reciben, nos van a abrir un espacio para ver cuántas aulas, cuántos salones de Inventica y Creática van a instalar en Ecatepec.